¿Cuántas veces hemos dirigido nuestro corazón hacia la Santísima Virgen cuando hemos rezado el Santo Rosario? Pero nos podemos preguntar, ¿nos hemos dado cuenta de a quién nos dirigimos cuando rezamos el Santo Rosario? O sea, ¿qué idea podemos hacer de Jesucristo? ¿Qué idea nos hemos hecho de Jesucristo cuando meditamos y estamos rezando el Santo Rosario? Entonces, algunas imágenes pues, nos dan una idea. Hay algunas imágenes que son más piadosas, que están mejor elaboradas y nos dan una idea de quién es Jesús, nos dan una idea de cómo, si son los misterios dolorosos, de cómo sufrió, etc. Depende. Hay otras pues, que infelizmente pues son dos palos cruzados y no dan ni idea ninguna. Pero sí hay muchas imágenes que son muy bonitas y nos pueden ayudar a dar una idea de cómo sería la persona adorable de Jesús y así poder acompañar de una forma más profunda los diversos pasos del Santo Rosario. Vamos a meditar entonces sobre la fisonomía moral de Jesucristo. ¿Cómo conocer a Jesucristo? Él es verdaderamente Dios y hombre. ¿Cómo conocer a un hombre? ¿Cómo conocerlo? Pues según su capacidad intelectual y su capacidad moral, podemos conocer a un hombre. La capacidad intelectual la podemos encontrar atendiendo a cuál es su profesión, porque la persona escoge su profesión dependiendo del genio, no del genio, sino del genio de la capacidad intelectual. Entonces, pues dependiendo de su forma de ser, son varios factores que van a conjugar el genio de una persona. Entonces, la profesión modela a la persona. Hay veces que uno se encuentra con una persona y dice, oye, este tiene cara de militar. Pues por cualquier cosita, o de médico, o de abogado. Entonces, la profesión modela el genio de la persona. Y se da entonces una conjugación entre la profesión que la persona va a ejercer y el genio de la persona. Entonces, una persona de gran categoría en su profesión acaba siendo característicamente una persona que refleja esa profesión. Entonces Jesús ejerció todas las profesiones lícitas. Por ejemplo, vamos a encontrar que él fue rey. En la Sagrada Escritura encontramos que el Domingo de Ramos quisieron nombrar a Jesús rey y él entró en la ciudad sobre un burrito. Ellos sabían que nuestro Señor era descendiente del rey David, pero de tal manera a lo largo de su vida había dado muestras de un liderazgo, de una forma de ser, de cómo tratar a las personas, cómo elevar a las personas, que unieron las personas, todos los que lo circundaban, unieron entonces esa forma de ser de Jesús, que podría ser una forma natural, pues es que él, mire lo que trae, pues lo asociaron con el que él debería ser rey, ejercer la profesión de rey. Y él, de hecho, fue rey de las almas, pero esa profesión la ejerció con toda exactitud. Jesús fue también un excelente sacerdote. Él fue excelente en el sentido de que no solo se ofrecía, sino que él propio se ofreció a sí mismo en la cruz. En la cruz, como un cordero, se dejó sacrificar. Pero además, él también, como sacerdote, en la última cena, dio de comer a él propio como alimento a todos aquellos que estaban participando de la institución de la Sagrada Eucaristía. Jesús también se destacó como un gran guerrero. Lo encontramos en el templo cuando vio que lo habían convertido en un mercado. Él elaboró un látigo para expulsar a todos los vendedores
Ellos no deberían estar en esa zona del templo. Entonces se enfrentó como un guerrero, enfrenta al enemigo con mucha caridad, claro, porque les estaba haciendo un bien, mostrándoles su equívoco. Pero también cuando hubo tantas ocasiones en que tuvo que enfrentarse con los propios fariseos, cuando lo fueron a prender, vinieron varios soldados, tú eres Jesús, sí, yo soy. ¡Pum! Los pone a todos por tierra. Un gran guerrero, un guerrero verdadero no tiene amor propio. Él defiende las cosas por amor a Dios y él se comportó de esa manera entonces como un gran guerrero. También encontramos a Jesús ejerciendo otra profesión, que es la de diplomático. ¿Cuántas veces los fariseos le quisieron poner una zancadilla? Y una de ellas fue cuando preguntaron ellos, bueno, y a uno de los discípulos, ¿y tu maestro no va a pagar los impuestos, el tributo, qué sé yo? Y entonces nuestro Señor no se enfrentó con ellos, no. Simplemente le dijo, Pedro, lanza el anzuelo y del pescado que va a salir, abre la boquita y ahí hay una moneda y con esa moneda vamos a pagar los impuestos. Entonces, diplomático, no entró en peleas con los fariseos, sino ejerció entonces la diplomacia en ese sentido. Jesús fue también un excelente médico, curó, mire, mejor que cualquier médico que nosotros podamos conocer. Él sin necesidad de rayos láser, sin necesidad de suturas, sin necesidad de pastillitas. ¿A cuántas personas curó? Curó, sí, físicamente. Cojos que caminaban, ciegos que veían, sordos que escuchaban. Aquel caso tan extraordinario de que abrieron el techo y por allí descolgaron a un paralítico. Y a ese paralítico Jesús lo curó, sí, de su parálisis. Y aún más, lo curó de su parálisis espiritual. ¿Cómo lo hizo? De una forma extraordinaria. Él fue el médico de cuerpos y de almas. También Jesús como abogado. ¿Se recuerdan aquel hecho tan bonito de que primero armaron una celada a una pobre señora? Y cuando la pillaron infraganti, pecando con un hombre, dejaron escapar al hombre. La hemos encontrado infraganti. ¿Dónde está el hombre? En ningún sitio. Bueno, pero entonces a la pobre señora la traen para ver si Jesús, ¿qué hace con ella? Y poder entonces, la tomaron como un lazo para poner en una situación difícil a Jesús. Y entonces Jesús, con la mayor tranquilidad, abogó por esta mujer. Se inclinó, empezó a escribir con el dedo en el suelo y todos los que estaban alrededor, que estaban esperando a ver qué hace y tal, cuando ellos también se inclinaron un poquito para leer qué es lo que estaba escribiendo Jesús, se dieron cuenta, quizá al escribir estaba dirigiéndose a Ibrahim. Ibrahim, estás acusando a esta pobre señora. ¿Tú qué haces cada noche cuando sales de casa a una hora intempestiva? O de repente escribió algo que era un poquito más general. Y cuando todos fueron leyendo, leían, mire, ya regreso. Cuando Jesús se incorpora un poquito y mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Señor, todos se fueron. Ay, entonces nadie te va a acusar porque todos se fueron. Pues yo tampoco. Pero no vuelvas a pecar. Qué bonito que abogó por ella, la salvó de una situación, porque la iban a apedrear. Y él abogó por ella, la salvó de esa situación, pero también le da un consejo tan bonito. No vuelvas a pecar. Jesús también ejerció la profesión de artesano.
¿Cuántas veces habrá estado en la carpintería con San José, ayudándole en una cosa, ayudándole en otra, trayendo unas maderas, sujetando una madera mientras San José aplicaba el serrucho? De repente él encontró 2 pedazos de madera en la carpintería y por aquello de que ya sabía muy bien por dónde iba a pasar, él colocó en forma de cruz los 2 trozos de madera y quedó meditando. San José se volvió hacia él y ya también entonces pensó en lo que ya habían conversado entre ellos. Pero bueno, el caso es que él ejerció entonces la profesión de artesano, sí, de carpintero, de una forma eximia también. Todas las actividades lícitas, todas las formas de inteligencia correspondientes a todas las profesiones honestas, las vamos a encontrar en nuestro Señor. Él acumulaba todo esto con una perfección de la que no podemos hacernos ni idea, porque hay en el hombre habitual una limitación, pero en Jesús no, las cosas hacía con toda perfección, y sin excluir una a la otra. Pues si yo soy un gran abogado, pues posiblemente si me dijeran que tuviera que ejercer la profesión de médico, pues de repente puede haberlo, no digo que no, pero como que se chocan unas con otras. El médico pues ha de ser auténticamente médico. Hay médicos que son militares, hay abogados también militares, en fin, hay artesanos pues que se dedican a otras cosas también, pero lo normal es que está limitada, el ejercer una actividad pues va un poquito limitado porque se va conociendo cosas, pero con Jesús no. Con Jesús él todo lo que hacía, lo hacía con perfección. Ejerció entonces todas las profesiones lícitas con perfección. Mire qué punto bonito para nosotros comenzar a pensar sobre la fisonomía moral de Jesucristo. O sea, ¿quién es Él? Cada pueblo tiene un don diferente dado por Dios. Entonces, por ejemplo, a los franceses, Dios le concedió una precisión y una claridad impresionante, al punto de que a veces ellos lo utilizan para decir una frasecita que es como un alfiler, y todo condensado. Es un don que Dios les ha dado. Al pueblo alemán le dio otro don diferente, es el vigor, su profundidad de pensamiento. Al italiano pues le ha dado otro don diferente, es el don teológico, un criterio diplomático muy desarrollado. A los españoles les ha dado también pues el arte, también un don pues así de espíritu guerrero, etc. Podemos tomar varios pueblos diferentes, entonces los árabes, los japoneses, los chinos, y llegamos a una conclusión, es que cada uno de esos pueblos tiene unos tantos dones, pero que no tiene otros, no pueden tener unos dones y tener otros. En nuestro Señor Jesucristo no, en Él, como es la cabeza de la humanidad, tiene en sí todos esos dones y de todos los pueblos de la tierra. Y se concilian todos esos dones que tienen todos los pueblos, en Él está conciliado. Entonces, la gracia francesa, llevada a un punto inimaginable en Él, en Jesús. La fuerza alemana, llevada en Jesús a un punto también inimaginable. Si ustedes quieren, por ejemplo, la sutileza de un brasileño, ellos tienen una forma de hablar, una intuición. Bueno, pues todo esto llevados también a un punto inimaginable, lo vamos a encontrar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la humanidad. Y entonces Él tiene todos esos dones. Si juntáramos las virtudes, las luces primordiales, por ejemplo, nos imaginamos un santo que fuese, mire, castísimo, nunca va a dar una idea completa de cómo es la castidad de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo, un santo podemos imaginarnos que fuese, veraz, pero
impresionante. Pues nuestro Señor Jesucristo, su honestidad, su sinceridad es extraordinaria. Entonces, ese santo nos va a dar una idea. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, el propio, vino diciendo que yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, cualquier reflejo de esa verdad se va a quedar chiquito. Diríamos, la verdad, con L grande, la verdad, y con V grande. Esa es nuestro Señor, es la verdad de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Podemos imaginar también un santo que fuese muy enérgico, pues siempre se va a quedar corto. Al lado de, si nosotros vamos a analizar cómo nuestro Señor era o es enérgico. Enérgico lo vemos en varios pasajes de la Sagrada Escritura, pero sobre todo, y no se refleja tanto, pero es cierto, enérgico contra el pecado, enérgico. Pero a la vez, si nosotros nos imaginamos un santo que fuese súper suave, nuestro Señor también fue súper suave, suavísimo. Entonces nada puede dar la idea de cómo haya sido la suavidad de nuestro Señor, el trato con las personas. Cuando se encontraba con una persona, tu fe te ha curado, mujer, ve y no peques más. Cuando hablaba con los apóstoles, con los discípulos, a la vez muy enérgico en algunos momentos y a la vez muy suave. Y entonces santos que nos pueden dar una idea, pero es una idea pálida, no da la idea de quién es nuestro Señor. Quien viese a nuestro Señor Jesucristo y pudiese hablar con Él, solo desde el punto de vista humano ya tendría que quedarse impresionadísimo, deslumbrado, sin saber qué decir. ¿Por qué? Porque encuentra una superioridad que uno pues después va a ir leyendo el Evangelio y va a ir explicándose mejor el por qué uno encuentra todas esas maravillas, se encuentra deslumbrado, ¿no? Entonces, porque dejaba de hecho a las personas maravilladas al punto que a veces eran multitudes que lo iban acompañando. Y oye, que de repente llegaba la hora de comer y que, pues fueron varios días acompañando a Jesús y las cosillas que tenían pues para comer y tal se fueron terminando y no se dieron cuenta. Y Jesús tuvo que hacer aquellos milagros de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero ¿y por qué se daba eso? Es que Él contentaba a todos y excedía la expectativa que pudieran tener con respecto a Él. Esto no se daba solo de un modo terreno, porque nuestro Señor tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es una sola persona, la persona divina. Entonces se conjugaba la acción de la gracia con la acción terrena también. Y entonces las personas que acompañaban a Jesús percibían algo misterioso que había en Jesús y que lo excedía completamente y que poco a poco Él fue desvelando y ellos fueron adivinando que había algo más y ese algo más era la divinidad que hasta ese momento Jesús no había revelado. Hay un momento en que comenzaron a darse cuenta, oiga, Él es una persona extraordinaria. Y por eso entonces nuestro Señor va y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? Y entonces así algunas conjeturas que nadie conseguía explicar bien, pues a ver si ellos podían explicitarlo. Él se dirigió entonces a ellos, y Él, que era la suma claridad, la suma belleza, tenía también para esa gente un lado así como que de misterio, ¿no? Para el hombre es necesario en su vida que haya un poquito de misterio, y ese misterio lo tenía también nuestro Señor en un grado muy alto, porque lo miraban y se preguntaban, ¿no? ¿Quién es este? Pues no es posible
que un hombre sea así, rompe todos los padrones. Por eso se preguntaban si sería Elías que había venido, si era Juan Bautista que había resucitado, si era algún profeta del Antiguo Testamento. Entonces, a las tantas, San Pedro hace con que esa duda que había en las personas se explicita en algo. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Entonces, un acto de fe que él tiene frente a nuestro Señor y que va a ayudar también a los otros que no dan con la cosa y que él al explicitar, todos entonces se van a quedar, bueno, ahí está, es el Hijo de Dios. Pero nuestro Señor le va a responder aquella frase tan bonita, ¿no? No fue la carne lo que te lo ha revelado, Pedro, sino que es el Padre quien te lo reveló. Y yo te digo que tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y tal. Entonces vemos por ahí cosas tan bonitas que se van explicitando poco a poco para que nuestro Señor sea más comprendido, lo podamos también nosotros comprender mejor quién es Él. Y comprendiendo quién es Jesús, lo amemos más. Nuestra Señora tenía noticia de todos estos hechos y podemos imaginarnos cómo ella escuchaba las palabras, los relatos, lo que le contaban y todo aquello lo confería en su corazón. Pues bien haremos nosotros en unirnos a la Santísima Virgen cuando recemos el Santo Rosario y pedirle esa gracia que nos ayude también a aquello que Dios pone en nuestro corazón, aquello que hemos leído, hemos escuchado de la palabra, lo vayamos confiriendo en nuestro corazón para conocer mejor a Jesús. Conociéndolo mejor, lo vamos a amar más. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Salve María.